Imagínese por un momento que se encuentra en el corazón de la selva, donde el aire está cargado de humedad y empapado del aroma de las orquídeas en flor. La luz del sol lucha por abrirse paso a través del denso dosel verde, creando un mosaico de luces y sombras sobre los antiguos escalones de piedra. En algún lugar, a lo lejos, se oye el grito de un tucán y crujen bajo los pies las hojas caídas, que durante siglos han albergado los secretos de una de las civilizaciones más misteriosas de la humanidad. Y de repente, silencio total. Solo tu respiración y los latidos de tu corazón, apenas audibles, en este lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace 1000 años. Saludos, mis queridos oyentes. Esta noche vamos a emprender un asombroso viaje a través de las brumas del tiempo, a un lugar donde entre las verdes selvas de Centroamérica aún se guardan los secretos de un pueblo que podía hablar con las estrellas y predecir el futuro con una exactitud que asombra incluso a los científicos modernos. Por favor, escribe en los comentarios de qué ciudad eres y qué hora es. Siempre me interesa saber dónde está ahora nuestra gran familia. El 21 de diciembre del año 2012, esta fecha está grabada en la memoria de millones de personas de todo el mundo, como el día en que, según antiguas profecías, se suponía que el mundo iba a acabar. Internet se llenó de predicciones apocalípticas. Las películas de Hollywood pintaron cuadros de destrucción universal. Y en algún lugar de las profundidades de la conciencia humana se despertó el antiguo temor al inevitable fin de todas las cosas. Pero, ¿sabes qué había realmente detrás de estas profecías? ¿Qué personas crearon el calendario que causó el pánico mundial? ¿Y qué ocurrió realmente en las selvas de México, Belice y Guatemala hace más de 1000 años? Maya. La propia palabra suena como el susurro del viento en las copas de la ceiba. Un árbol sagrado que, según sus creencias, conectaba los 3 mundos: el inframundo de Xibalba, la realidad terrenal y los salones celestiales de los dioses. Imaginemos una civilización surgida en una época en la que los primeros reinos bárbaros seguían formándose en Europa y el Imperio Romano estaba en su ocaso. Mientras las tribus europeas apenas dominaban los rudimentos de la agricultura, los mayas ya construían majestuosas pirámides, cuya altura alcanzaba los 70 metros. Creaban los calendarios astronómicos más precisos y desarrollaban la única escritura jeroglífica desarrollada en América. Si cierra los ojos e intenta imaginar el mundo de los mayas clásicos, verá una imagen asombrosa. La ciudad de Tikal al amanecer. La niebla se eleva lentamente desde el suelo húmedo,
envolviendo las bases de las grandes pirámides. Desde lo alto del templo del Gran Jaguar se divisa la inmensa selva, donde los edificios de piedra blanca de otros santuarios asoman entre el verdor. Por las anchas carreteras de Sagbe, cubiertas de yeso blanco que brilla deslumbrante al sol de la mañana, los comerciantes se apresuran a pasar con fardos de telas preciosas, sacos de fragantes granos de cacao y relucientes joyas de jadeíta. Los olores del copal, la resina sagrada que se quema en los templos, las tortillas de maíz recién horneadas y las flores exóticas que adornan los palacios de la nobleza se mezclan en el aire. Pero, ¿qué ocurrió con esta gran civilización? ¿Por qué las ciudades que antaño rebosaban vida y estaban habitadas por millones de personas, un día quedaron vacías y sus habitantes desaparecieron en la selva, dejando tras de sí solo majestuosas ruinas y misteriosos escritos en piedra? La historia de los mayas no es solo la historia de una desaparición, sino la de una notable transformación que se prolongó durante siglos y que aún encierra muchos misterios. Cuando los conquistadores españoles pisaron Yucatán por primera vez en el siglo XVI, quedaron asombrados ante lo que vieron. Las ciudades mayas eran impresionantes por su grandeza, pero muchas de ellas ya estaban abandonadas. La selva había engullido parcialmente los palacios y templos de piedra, y las enredaderas envolvían las estatuas de los antiguos dioses. Era como si la propia naturaleza intentara ocultar las huellas de una gran civilización que había alcanzado cotas increíbles en matemáticas, astronomía y arte, pero que de repente se había desvanecido en el olvido de la historia. Los europeos no podían creer que estas asombrosas construcciones hubieran sido creadas por las manos de la población local. Las proporciones de las pirámides parecían demasiado perfectas, los cálculos astronómicos demasiado precisos y los textos jeroglíficos demasiado complejos. Durante mucho tiempo se creyó que los mayas eran solo tribus bárbaras que encontraron y habitaron accidentalmente las ciudades construidas por alguna civilización más antigua y avanzada. Hicieron falta siglos de investigación científica para que el mundo reconociera finalmente que todas estas maravillas fueron creadas por los mayas, un pueblo capaz de alcanzar cotas asombrosas sin dejar de ser esencialmente gente de la edad de piedra que no conocía las herramientas de metal, la rueda ni los animales de tiro. La historia de los mayas abarca unos 2 milenios, pero su civilización alcanzó su mayor apogeo en el llamado Período Clásico, de 250 a 750 años después de Cristo. Fue en esta época cuando se construyeron las mayores pirámides de Tikal y Calakmul
se crearon los calendarios más precisos y se escribieron los textos jeroglíficos más largos. La población maya en su apogeo alcanzó, según diversas estimaciones, de 3 a 13 millones de personas, una cifra comparable a la población de los mayores estados europeos de la época. Pero entre 750 y 900 de Coastito ocurrió algo que los historiadores llaman el colapso del clásico maya. No se trató de una catástrofe repentina, sino de la lenta desaparición de una gran civilización. Una a una, las grandes ciudades de las regiones central y meridional comenzaron a vaciarse. Cesó la construcción de estructuras monumentales. La población se dispersó por aldeas y pequeños asentamientos, y los opulentos palacios de los gobernantes se cubrieron de selva. ¿Cuál es la causa de esta misteriosa desaparición? Durante mucho tiempo, los científicos han barajado diversas hipótesis. Algunos hablaron del agotamiento del suelo debido a la agricultura de roza y quema. Otros de epidemias o terremotos. Otros sugirieron la invasión de tribus guerreras del norte o la revuelta de los campesinos contra la opresiva nobleza. Solo en las últimas décadas, gracias a las últimas investigaciones arqueológicas y paleoclimáticas, ha empezado a aclararse la verdadera imagen de lo que ocurrió en las selvas de Centroamérica hace más de 1000 años. Imagínese una sequía. No la típica sequía estival que dura unas semanas o meses, sino una sequía terrible y debilitante que dura año tras año. No llueve durante una segunda temporada, una tercera, una cuarta. Los depósitos de agua que los mayas crearon con tanto esmero cerca de sus ciudades se están volviendo poco a poco profundos. Los verdes maizales se están convirtiendo en páramos polvorientos. Las judías y las calabazas se marchitan desde la raíz. Hay un calor sofocante en el aire y hambre en las ciudades. Los análisis de los depósitos de lodo de la cuenca de Cariaco han demostrado que entre los años 810 y 910 de Tequito, 3 sequías especialmente graves azotaron el territorio maya. Y los últimos estudios de las marás y estalagmitas de las cuevas de Yucatán revelaron un panorama aún más terrible. Entre los años 871 y 1021 hubo 8 sequías perennes, la más larga de las cuales duró 13 años seguidos. Para las pequeñas aldeas, estas catástrofes climáticas suponían una dificultad, pero no una sentencia de muerte. Las familias campesinas podían pasar a una agricultura de subsistencia, emigrar a zonas más favorables o simplemente esperar a que pasaran los tiempos difíciles, reduciendo el consumo. Pero para las grandes ciudades, con su alta densidad de población, sus complejas jerarquías sociales y su dependencia del suministro constante de alimentos procedentes del campo,
la sequía era una catástrofe a una escala equiparable a la de los modernos accidentes provocados por el hombre. Los mayas hacían esfuerzos gigantescos para recoger el agua de lluvia. Imagínense las maravillas de ingeniería que crearon sin herramientas metálicas. Enormes embalses excavados en la roca, complejos sistemas de canales que recogían hasta la última gota de la preciada humedad de los tejados de palacios y templos. En la ciudad de Tikal, los arqueólogos descubrieron depósitos capaces de contener hasta 180.000 litros de agua. Lagos subterráneos enteros creados por la mano del hombre. Pero incluso estos esfuerzos titánicos se mostraron impotentes ante sequías que duraban décadas. Sin embargo, los cataclismos climáticos fueron solo una de las causas del gran colapso. Como si un destino maléfico persiguiera a la civilización maya. Las desgracias cayeron sobre ella desde todos los flancos a la vez. Mientras las ciudades luchaban contra el hambre y la sed, empezaron a llegar extraños del norte y el oeste. Tribus belicosas asociadas con el centro de México y la costa del Golfo. La primera oleada procedía de la legendaria Teotihuacán, la gran ciudad que los mayas llamaban el lugar donde nacieron los dioses. Esta gigantesca metrópolis del centro de México, con su majestuosa pirámide del Sol y su misteriosa pirámide de la Luna, dominó Mesoamérica durante varios siglos. Pero en el siglo VII y después, Teotihuacán cayó repentinamente. Fue destruida y abandonada en misteriosas circunstancias que aún siguen siendo un misterio para los arqueólogos. Sus habitantes se dispersaron por toda América Central y muchos de ellos penetraron en tierras mayas, trayendo consigo nuevas tecnologías militares, cultos religiosos y tradiciones políticas. Luego, entre los años 800 y 950, llegó la segunda oleada, las tribus pipiles, que trajeron consigo los rasgos culturales distintivos del centro de México. Misteriosos yugos de piedra y hachas ceremoniales, nuevos tipos de cerámica y, lo que es más importante, tácticas militares completamente diferentes. Mientras que los mayas luchaban tradicionalmente para capturar prisioneros y someter simbólicamente al enemigo, los extranjeros de México eran más despiadados. Buscaban la conquista total y el control de los territorios. Y por último, a finales del siglo X, las tierras mayas se vieron sacudidas por la mayor invasión, la de los toltecas, liderada por el legendario gobernante Topiltzin Quetzalcóatl. Este misterioso personaje, cuyo nombre significa serpiente emplumada, se convirtió en una de las figuras más pintorescas de la historia mesoamericana. Según la leyenda, fue expulsado de su capital, Toilán, por sacerdotes hostiles y con sus seguidores
viajó hacia el este, hacia el mar, prometiendo regresar algún día. Algunos de sus compañeros llegaron a Yucatán y allí fundaron un nuevo reino con la ciudad de Chichén Itzá como centro. La invasión tolteca marcó el inicio de un periodo completamente nuevo en la historia maya, el llamado Período Mexicano, que duró desde el siglo X hasta el XIII. Chichén Itzá se convirtió en un símbolo de esta nueva era. Una ciudad donde las tradiciones de los mayas y los extranjeros del centro de México se entrelazaban intrincadamente. La gran pirámide de Kukulcán, más conocida como el Castillo, con sus precisos cálculos astronómicos y el juego de luces y sombras en los equinoccios, personificaba esta síntesis cultural. Pero, ¿por qué los mayas, que crearon una civilización tan grandiosa, fueron incapaces de unirse frente a una amenaza externa? La respuesta a esta pregunta radica en la propia naturaleza de su sistema político. Una estructura de poder extraordinariamente compleja y al mismo tiempo fatalmente vulnerable, que hizo que su civilización se asemejara a una hermosa pero frágil vasija de cristal. Imagine un mapa de las tierras mayas en su apogeo. En lugar de un único gran estado con fronteras claras y poder centralizado, verá un mosaico de docenas de pequeños reinos, polities, cada uno de los cuales controlaba un territorio relativamente pequeño en torno a una ciudad principal. Estos reinos estaban constantemente en guerra entre sí, establecían alianzas que se rompían y volvían a crearse, comerciaban e intrigaban en un complejo juego diplomático, cuyas reglas solo ahora empezamos a comprender gracias al desciframiento de los textos jeroglíficos. A la cabeza de cada uno de esos reinos había un gobernante que ostentaba el título sagrado de Kuhul Ahaf, gobernante sagrado. No se trataba solo de un líder político en el sentido moderno de la palabra. El Kuhul Ahaf era considerado una encarnación viva del poder divino, un mediador entre el mundo de los hombres y el reino de los dioses. Su sangre se consideraba sagrada y su persona inviolable. El poder se transmitía por herencia, normalmente de padre a hijo mayor, aunque a veces las mujeres podían ocupar el trono si no había herederos varones. Cada dinastía tenía su propio jeroglífico emblema especial, una combinación única de signos, que consistía en elementos permanentes, que significaban el título Kuhul Ahaf, y un signo principal cambiante, que indicaba la pertenencia a un clan concreto. Curiosamente, estos jeroglíficos emblema no estaban rígidamente ligados a un territorio concreto, sino que indicaban el origen general, a menudo legendario, de la dinastía. Así, los gobernantes de ciudades situadas a cientos de kilómetros de distancia podían utilizar los mismos jeroglíficos emblema, subrayando su parentesco
y sus raíces mitológicas comunes. El sistema político maya era estrictamente jerárquico, pero esta jerarquía tenía muchos niveles y matices. Además de los grandes Ka'uhul Ajabas, que gobernaban los reinos más poderosos, había gobernantes dependientes de rango inferior, a los que se designaba con el término Yahaf, su señor. Se trataba de vasallos que reconocían la supremacía de un vecino más fuerte, pero conservaban cierta autonomía en la administración de sus tierras. La relación entre soberano y vasallo era muy similar al sistema feudal de la Europa medieval, aunque, por supuesto, tenía sus propias peculiaridades debidas a las tradiciones locales y las creencias religiosas. El más poderoso de los gobernantes mayas ostentaba el título especial de Calomte, palabra que puede traducirse aproximadamente como emperador o señor supremo. Este título estaba estrechamente relacionado con las ideas cosmológicas mayas sobre los 4 lados del mundo y el centro del universo. Así, el gobernante de Teotihuacán llevaba el título de Calumte Occidental, que enfatizaba su dominio sobre las tierras occidentales. Los Calomte eran hegemones, gobernantes que no solo controlaban directamente vastos territorios, sino que también contaban con numerosos vasallos y aliados. Durante el período clásico, hubo varias hegemonías de este tipo en las tierras mayas, que competían constantemente por la influencia y el control de las rutas comerciales. Los principales rivales eran el reino de Kukul, con centro en Tikal, y el reino de Kanul, cuya capital era Calakmul. Estos dos gigantes libraron entre sí guerras frías y calientes durante siglos, arrastrando en sus conflictos a decenas de pequeños reinos y ciudades-estado. Tikal, con sus majestuosas pirámides elevándose sobre el verde mar selvático, había sido durante mucho tiempo el líder indiscutible del mundo maya. Sus gobernantes controlaban las rutas comerciales más importantes que traían a Centroamérica la obsidiana de los volcanes mexicanos, las conchas marinas de las costas del Pacífico y el Caribe, y la preciosa jadeíta de las tierras altas de Guatemala. La ciudad prosperó, su población creció, y las pirámides se hicieron más altas y majestuosas. Pero en el siglo VI de Cristo, la situación empezó a cambiar. En el norte, en las densas selvas del actual estado mexicano de Campeche, se fortaleció el reino de Kanul, con capital en Calakmul, ciudad cuyo nombre significa Ciudad de las Dos Pirámides. Los gobernantes de Calakmul iniciaron una campaña sistemática para subyugar a los reinos vecinos y formar una vasta coalición contra la hegemonía de Tikal. Esta lucha entre las dos superpotencias del mundo maya duró casi 2 siglos y determinó en gran medida
el mapa político de América Central. La guerra en el mundo maya tenía sus propias peculiaridades. El objetivo de las campañas militares rara vez era la destrucción completa del enemigo. Era mucho más importante capturar al gobernante enemigo, someter su reino y obligarle a pagar tributo. Las acciones militares solían tener un carácter ritual y estaban estrechamente relacionadas con ideas religiosas sobre los ciclos cósmicos y la voluntad de los dioses. Las batallas se programaban para que coincidieran con determinados acontecimientos astronómicos, conjunciones de planetas, eclipses, inicio o fin de ciclos calendáricos. La captura de un gobernante enemigo se convirtió en uno de los acontecimientos más pintorescos de la vida del reino. El Kouhul Ahab, capturado, era sometido a humillaciones públicas, obligado a participar en representaciones rituales y, por regla general, sacrificado a los dioses en grandes ceremonias. Estos acontecimientos se conmemoraban en estelas de piedra y se convirtieron en motivo de orgullo para los vencedores durante generaciones. El tributo que los vencedores cobraban a los vencidos incluía diversos artículos: preciosos tejidos de yupte, vajillas de jadeíta, hermosas plumas de aves tropicales y, sobre todo, granos de cacao. Estos fragantes granos, con los que los mayas preparaban una bebida espumosa sagrada, servían no solo como producto ritual, sino también como unidad monetaria universal. Con unos pocos granos de cacao, se podía comprar un tomate maduro, con 100, un pavo, y con 8.000, una canoa. El control de las regiones donde se cultivaba el cacao significaba el control de una de las fuentes de riqueza más importantes del mundo maya. Pero este complejo sistema de relaciones políticas, que había proporcionado una relativa estabilidad a la región durante siglos, resultó fatalmente vulnerable a los desafíos externos. Cuando empezaron las sequías y las oleadas de emigrantes de los destruidos estados del norte invadieron las tierras mayas, el sistema político sencillamente no pudo adaptarse a las nuevas condiciones. Los pequeños reinos no consiguieron unirse contra una amenaza común y siguieron luchando entre sí incluso cuando su existencia corría peligro de muerte. Uno a uno, los grandes centros de la civilización clásica fueron decayendo. Primero callaron los canteros de Palenque, la ciudad donde se crearon los bajorrelieves y textos más exquisitos. Después, los palacios de Yaxmul y Piedras Negras quedaron desiertos. Por último, en el siglo IX, cayó la capital de la Gran Tikal, ciudad que durante más de 5 siglos había sido símbolo del poder y la prosperidad de la civilización maya. Pero incluso cuando las grandes ciudades quedaron vacías y cubiertas de selva, cuando los caminos de piedra se resquebrajaron bajo las raíces de la ceiba y las pirámides
se cubrieron lentamente con un manto verde de lianas. El espíritu de la civilización maya no desapareció sin dejar rastro. Se fundió en el campo, se refugió en pequeñas aldeas perdidas entre las colinas y siguió viviendo en las mentes y los corazones de las personas que aún contaban los días según antiguos calendarios y observaban la danza de los planetas en el cielo nocturno, para darnos cuenta del increíble legado que nos dejaron los mayas. Imaginemos por un momento un mundo sin números. Un mundo en el que habría que dibujar 347 palos o guijarros distintos para escribir el número 347. Un mundo en el que los cálculos matemáticos complejos serían prácticamente imposibles simplemente porque no existía una forma cómoda de escribir números grandes. Este era el mundo en el que vivían la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad. Los egipcios, los griegos, los romanos. Y solo unas pocas naciones de la Tierra consiguieron hacer un gran avance inventando un concepto que hoy nos parece tan sencillo y obvio: el concepto de cero. Los mayas fueron de los primeros en darse cuenta de que nada es también algo. Su símbolo del cero, una elegante concha o una flor estilizada, no era solo un espacio vacío, sino un número en toda regla que podía sumarse, restarse y utilizarse en cálculos complejos. Esta ingeniosa idea les permitió crear un sistema de registro posicional de los números, en el que el valor de cada dígito dependía de su lugar en el registro. Imaginemos a un sacerdote astrónomo en un tranquilo scriptorium del templo de Copán que, a la luz de una lámpara de aceite, está cubriendo de jeroglíficos una estela de piedra. Su mano inscribe con confianza puntos y rayas, los unos y los cincos del antiguo sistema numérico maya. Un punto representa un 1, 2 puntos representan un 2, una raya representa un 5 y 2 rayas representan un 10. Los números del 0 al 19 se escriben con combinaciones de estos sencillos símbolos. Y para los números más grandes se utiliza un sorprendente sistema vertical, en el que cada nivel representa un grado de 20. El sistema numérico de 20 dígitos de los mayas no era un accidente, sino un reflejo de su profunda comprensión de la naturaleza y el cosmos. 20 era el número de dedos de manos y pies del hombre. 20 días formaban el mes sagrado de Huinal. 20 Huinal formaban el año de Tun. Todo en el universo maya estaba vinculado a este número sagrado, que simbolizaba la totalidad y la perfección de la creación. Pero para los mayas, las matemáticas no eran un fin en sí mismas, sino una herramienta para comprender la mayor de las ciencias: la astronomía. En un mundo donde no había luz eléctrica
y el cielo nocturno brillaba en todo su esplendor, las estrellas se convirtieron en un libro en el que se podía leer la voluntad de los dioses y predecir el futuro. Imagina a un astrónomo maya en lo alto de una pirámide en una noche sin luna. La Vía Láctea extiende sobre su cabeza un río plateado, que los mayas llamaban la Vía Blanca, el camino de las almas hacia el más allá. Venus brilla en el este, anunciando la inminente llegada del Sol. Marte se mueve lentamente entre las constelaciones, y en algún lugar de las profundidades del espacio titilan estrellas lejanas, cada una con su propio nombre y significado en la compleja mitología maya. Las observaciones del cielo se realizaban en la ciudad de Copán con notable precisión. Esta asombrosa ciudad de las montañas de Honduras se convirtió en una auténtica Alejandría de los antiguos mayas, el centro de la ciencia y la erudición, donde se crearon los calendarios más precisos y se elaboraron las tablas astronómicas más detalladas. Los sacerdotes astrónomos de Copán fueron capaces de medir el ciclo de 584 días de Venus con un error de solo 2 horas, un resultado que asombra incluso hoy en día. Conocían la duración exacta del mes lunar y podían predecir los eclipses solares con una precisión de aproximadamente el 55%, utilizando únicamente los instrumentos de observación más sencillos. La majestuosa escalera de jeroglíficos de Copán. La inscripción maya más larga conocida, que contiene más de 2000 signos en 62 peldaños. No era solo un monumento histórico, sino una especie de enciclopedia de piedra, donde se registraban los conocimientos astronómicos y calendáricos más importantes. Cada jeroglífico de estos escalones estaba cuidadosamente calculado y colocado de acuerdo con las ideas cosmológicas mayas sobre la estructura del universo y el movimiento de los cuerpos celestes. Los mayas conocían la existencia de 5 planetas: Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno y Venus. Cada uno de ellos tenía su deidad protectora, su color y su significado en un complejo sistema de predicción. Venus era especialmente importante. El más brillante de los planetas se asociaba con el dios de la guerra y se consideraba presagio de acontecimientos importantes. Las guerras solían comenzar los días en que Venus se encontraba en determinadas fases de su ciclo, y la salida opuesta de este planeta podía señalar el inicio de ceremonias religiosas. De todos los logros de los mayas, su sistema de calendario fue quizá el más complejo y perfecto. No crearon un calendario, sino todo un sistema de calendarios interconectados que funcionaba como un gigantesco reloj cósmico, midiendo el tiempo desde un momento hasta la eternidad. El sistema
se basaba en dos calendarios: el sagrado Tzolkin, de 260 días, y el civil Jaab, de 365 días. El Tzolkin era el corazón de la vida religiosa maya. Imagina dos engranajes que giran a diferentes velocidades. Uno tiene 13 engranajes y cada uno tiene escrito un número sagrado. El otro tiene 20 engranajes con los nombres de los días. Estos engranajes giran y cada día recibe una combinación única de número y nombre. El 1 de enero podría ser 1 Imish. El 2 de enero podría ser 2 Ik, y así sucesivamente. 260 días después, la combinación se repetía por completo. Pero para los mayas, cada día de este ciclo tenía su propio significado especial, su propio carácter y sus propios presagios. El Jaab era un calendario más práctico, basado en observaciones del sol. Constaba de 18 meses de 20 días cada uno, más un breve periodo adicional de 5 días, que se consideraba una época extremadamente desfavorable. Estos 5 días, Bayeb, eran una época de caos, en la que los dioses dormían y las fuerzas del mal podían penetrar en el mundo humano. Durante estos días, los mayas procuraban no emprender ningún negocio importante, no viajar y ni siquiera salir de casa sin una urgencia. La combinación de Tzolkin y Jaab creó el llamado círculo calendárico, un ciclo de 52 años, a través del cual los días y los meses volvían a la combinación original. Para los mayas, la finalización del círculo calendárico era el acontecimiento más importante, celebrado con grandiosas ceremonias. Se destruían los templos antiguos o se construían nuevos, se renovaban las imágenes de los dioses y se realizaban rituales especiales de purificación. Era una época de muerte y renacimiento, el final de una era y el comienzo de otra. Pero incluso el círculo calendárico era insuficiente para registrar acontecimientos realmente antiguos o para hacer profecías a largo plazo. Así que los mayas crearon otro sistema, la cuenta larga, una cronología absoluta que podía abarcar milenios. La cuenta larga se basaba en el Tun, un periodo de 360 días. 20 tuns formaban un katun, unos 20 años. 20 katuns formaban un baktun, unos 400 años. Y 20 baktuns formaban un piktun, unos 8000 años. La fecha inicial de los mayas fue el 13 de agosto de 3114 Tetinacito, el día mitológico en el que creían que los dioses crearon el mundo actual tras la destrucción de épocas cósmicas anteriores. A partir de entonces, los sacerdotes cronistas llevaron una cuenta continua de los días.
registrando las fechas de los acontecimientos importantes en un sistema que resultaba más preciso y cómodo que la mayoría de los calendarios utilizados en otras partes del mundo. Todos estos conocimientos astronómicos y matemáticos se registraban mediante un asombroso sistema de escritura, los únicos jeroglíficos desarrollados de la América precolombina. Las estelas de piedra mayas estaban cubiertas de complejos textos que relataban las hazañas de los gobernantes, las predicciones de los sacerdotes y la voluntad de los dioses. Pero con la llegada de los conquistadores españoles, esta sabiduría ancestral se vio amenazada de destrucción total. Los sacerdotes españoles consideraban que los jeroglíficos mayas eran obra del diablo. El monje franciscano Diego de Landa, que más tarde sería obispo de Yucatán, organizó una auténtica cruzada contra la escritura maya. En el año 1562 se organizó una grandiosa ejecución de libros en la ciudad de Mani. Miles de libros manuscritos mayas, códices escritos en corteza de ficus y cubiertos de coloridas ilustraciones, fueron amontonados en un enorme montón y quemados. El humo del fuego se elevó al cielo durante días y con él valiosísima información sobre la historia, la ciencia y la religión de una de las mayores civilizaciones de la humanidad. Solo se conservan 3 códices mayas completos: el de Dresde, el de Madrid y el de París, llamados así por las ciudades donde se conservan. Estos frágiles libros son los únicos testigos de una tradición de escritura que evolucionó a lo largo de muchos siglos. Durante siglos, los estudiosos han intentado desentrañar el misterio de los jeroglíficos mayas, pero la mayoría de los intentos han acabado en fracaso. El sistema de registro de los números se descifró en el siglo XIX, y los jeroglíficos de los días y los meses también pudieron leerse gracias a la labor del mismo Diego de Landa, quien, paradójicamente, no solo destruyó los libros mayas, sino que también registró información sobre el calendario y algunos símbolos. Pero el grueso de los textos seguía siendo incomprensible hasta que un joven lingüista soviético, Yuri Valentinovich Knorozov, se puso manos a la obra. En 1952, sin salir de su despacho de Leningrado, este hombre asombroso realizó un avance que revolucionó el estudio de las antiguas civilizaciones americanas. El secreto del éxito de Knorozov fue que se dio cuenta de que la escritura maya no se basaba en ideogramas, como se pensaba anteriormente, sino en un sistema silábico. Cada jeroglífico no transmitía un concepto completo, sino una sola sílaba, y las palabras se formaban a partir de estas sílabas como cubos. Este descubrimiento hizo estallar literalmente el mundo científico. De repente, las estelas de piedra cobraron vida,
Las inscripciones de las vasijas hablaron. Resonaron las voces de antiguos gobernantes que habían permanecido en silencio durante más de 1000 años. Aprendimos los nombres de reyes y reinas. Leímos historias sobre guerras y matrimonios diplomáticos. Comprendimos la compleja estructura del sistema político maya. La historia de esta civilización ha dejado de ser una colección de hallazgos arqueológicos dispares para convertirse en una crónica viva de pasiones, ambiciones y logros humanos. Y es gracias al trabajo de Morozov y sus seguidores que pudimos resolver uno de los misterios más intrigantes de nuestro tiempo. El misterio de la profecía del año 2012. Al fin y al cabo, la fuente de todos los rumores sobre el fin del mundo no eran las fantasías de los místicos modernos, sino unas inscripciones en piedra bastante concretas, talladas por los mayas hace más de 1000 años. La principal se encontró en el yacimiento de Tortuguero, en el estado mexicano de Tabasco. Una pequeña lápida de piedra que causó pánico en todo el mundo y dio pie a miles de teorías sobre el apocalipsis que se avecinaba. Esta tablilla, elaborada hace unos 1300 años, mencionaba la finalización del 13º Baktún, un enorme ciclo calendárico que debía terminar el 21 de diciembre del año 2012. Para los mayas, el número 13 era sagrado. Simbolizaba la culminación y la perfección. 13 niveles tenía el cielo en su cosmología. 13 eran los dioses del mundo superior. Y la finalización del 13º Baktún significaba el fin de una gran época cósmica y el comienzo de otra. La inscripción de Tortuguero menciona a la misteriosa deidad Bolon Yocte, una de las figuras más misteriosas del panteón maya, asociada simultáneamente con la guerra y la creación, con la destrucción y con el renacimiento. Algunos investigadores interpretan el símbolo que aparece al final de la inscripción como una profecía. Descenderá del cielo. Pero, ¿qué significaba? ¿El fin del mundo? ¿O viceversa? El comienzo de una era nueva y mejor. Para entender lo que realmente había detrás de esta profecía, tenemos que adentrarnos en el pensamiento de los antiguos mayas, para quienes el tiempo no era una línea recta que conduce del pasado al futuro, sino una espiral interminable de ciclos donde todo se repite, pero cada vez a un nuevo nivel. Imaginemos una rueda que gira, volviendo los mismos radios al mismo punto, pero la propia rueda avanza lentamente por el camino. Así percibían los mayas el paso del tiempo, como un proceso cíclico en el que cada final es un principio y cada final es el nacimiento de algo nuevo. Para los mayas, el 21 de diciembre del año 2012 era realmente una fecha especial, pero no porque el mundo fuera a acabarse ese día. Era la fecha en que se completaba el gran ciclo cósmico, el 13º Baktún, que duró casi 5.100
125 años. Imaginemos un reloj cósmico gigante, cuyas agujas dan una vuelta completa cada varios milenios. El 21 de diciembre del año 2012, dichas manecillas tuvieron que volver a su posición original y comenzar una nueva cuenta atrás. Al igual que un reloj ordinario, a medianoche no muestra el final del tiempo, sino el comienzo de un nuevo día. Pero, ¿por qué entonces hubo tanto revuelo en torno a esta fecha? ¿Por qué millones de personas de todo el mundo creyeron realmente en la llegada del Apocalipsis? La respuesta está en el hecho de que al factor Maya se añadió otro elemento: una misteriosa historia sobre el planeta Nibiru, que supuestamente colisionaría con la Tierra en el año 2012. La historia de Nibiru comenzó mucho antes de la exageración en torno al calendario maya. Los antiguos textos sumerios mencionaban cierto cuerpo celeste que aparecía periódicamente en el cielo, trayendo catástrofes y cambios. El investigador Zecharia Sitchin, que estudió la mitología sumeria, sugirió que se trataba de un planeta real con una órbita muy alargada, que una vez cada más de 3000 años entra en el interior del sistema solar, provocando terremotos, tsunamis y enviando peligrosos asteroides y cometas a la Tierra. La idea de la existencia de un planeta desconocido, más allá de la órbita de Neptuno, no era del todo fantástica. Los astrónomos hablaban de la posibilidad de grandes objetos transneptunianos y algunas características del movimiento de los planetas gigantes podían apuntar a la influencia gravitatoria de algún cuerpo masivo en los confines del sistema solar. Pero la especulación científica sobre un posible planeta X tenía poco que ver con lo que nos contaban los defensores de la teoría de Nibiru. El verdadero revuelo comenzó cuando se involucraron los llamados contactadores, personas que afirmaban recibir información de civilizaciones extraterrestres. La más famosa de ellas fue Nancy Lieder, que afirmó comunicarse con representantes de la civilización Z de la constelación de Setka a través de un implante cerebral especial. Según ella, los extraterrestres le advirtieron de que el planeta Nibiru, 4 veces mayor que la Tierra, estaba en curso de colisión con nuestro planeta. Inicialmente, el líder fijó la fecha de la catástrofe en mayo de 2003. Al no producirse, recibió nueva información de sus mentores espaciales. La colisión se pospuso al año 2012. Fue entonces cuando la historia de Nibiru se entrelazó con el calendario maya, creando una mezcla explosiva de antiguas profecías y temores modernos. Internet resultó ser un medio ideal para la difusión de tales teorías. Los sitios web esotéricos y de conspiración se llenaron de revelaciones sensacionales, de que los gobiernos ocultaban al público
la verdad sobre el planeta que se aproximaba. Aparecieron docenas de vídeos en los que flechas rojas señalaban objetos sospechosos cerca del Sol en imágenes de satélite, afirmando que se trataba del Nibiru que se aproximaba. Surgió toda una industria del miedo que se alimentaba de la ansiedad humana ante un futuro desconocido. Pero el mundo científico trató estas teorías con un escepticismo comprensible. El catedrático de astronomía planetaria Michael Brown, del Instituto Tecnológico de California, uno de los mayores expertos en objetos transneptunianos, explicó pacientemente por qué la historia de Nibiru no resiste ninguna crítica. En primer lugar, cualquier cuerpo con un período orbital de más de 3.000 años sería extremadamente inestable, y hace tiempo que habría volado de su órbita bajo la influencia de las perturbaciones gravitatorias de planetas gigantes y estrellas pasajeras. En segundo lugar, si un planeta del tamaño de 4 tierras se acercara realmente a nosotros para colisionar en el año 2012, podría verse a simple vista ya varios años antes de la catástrofe. Brown hizo un cálculo sencillo. Un planeta de este tamaño podría verse a una distancia de al menos 1000 unidades astronómicas. En comparación, Neptuno está a solo 30 unidades astronómicas del Sol. Incluso viajando a la increíble velocidad de 2400 kilómetros por segundo, Nibiru tardaría al menos 2 años en recorrer esa distancia. Eso significa que no podría haber llegado a la Tierra antes del año 2014. Pero lo más importante es que un objeto que viajara a una velocidad de 2400 kilómetros por segundo no habría podido permanecer ni siquiera dentro de nuestra galaxia. Tal velocidad es muy superior a la segunda velocidad cósmica de la Vía Láctea. Y un cuerpo así simplemente saldría volando hacia el espacio intergaláctico. Sin embargo, los temores siguieron creciendo. El astrónomo David Morrison, de la NASA, señaló que había recibido cientos de cartas de personas, especialmente jóvenes, que creían sinceramente que se avecinaba un desastre. Muchos de ellos confesaban que no pensaban ir a la universidad ni tener hijos, pues creían que de todos modos no vivirían para ver el año 2013. Algunos incluso tomaron decisiones radicales. Y Morrison supo de varios suicidios de personas que no querían esperar al fin del mundo. Esta trágica ironía no era nada nuevo en la historia de la humanidad. Ya en 1997, tras las afirmaciones del sociólogo Courtney Brown de que el cometa Hale-Bopp era seguido por una nave alienígena, 39 miembros de la secta Puertas del Cielo se suicidaron colectivamente, con la esperanza de subir a esa mítica nave. La historia de la humanidad está llena de tragedias similares, en las que falsas profecías y temores infundados provocaron víctimas reales. Pero, ¿por qué la gente sucumbe
tan fácilmente a estas teorías. Los psicólogos creen que la creencia en el fin del mundo puede ser una forma de afrontar el miedo a la muerte individual. Si todo el mundo muere al mismo tiempo, la muerte deja de ser una tragedia personal y pasa a formar parte de algún gran acontecimiento cósmico. O, a la inversa, la refutación constante de estos temores nos convence subconscientemente de que la vida es eterna. Y así nosotros mismos podemos aspirar a la inmortalidad. Mientras tanto, los verdaderos descendientes de los mayas, más de 7 millones de los cuales viven hoy en día en Centroamérica y más allá, observaban la histeria mundial en torno a su antiguo calendario con asombro y cierto enfado. El anciano jefe del Consejo Maya, Apolinario Chile Pistún, se cansó de responder a las preguntas de los periodistas sobre el fin del mundo y explicó pacientemente que los mayas nunca habían predicho el apocalipsis. El personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México también ha subrayado en repetidas ocasiones que los mayas simplemente dividían el tiempo en ciclos, y el final de un ciclo siempre significaba el comienzo de otro. No se trataba de escatología, sino de cosmología, no de una doctrina sobre el fin del mundo, sino de una visión de su estructura y desarrollo. Además, algunos estudiosos creen que las inscripciones de Tortuguero pueden referirse a un acontecimiento ya ocurrido en el pasado, más que a una profecía futura. De hecho, si estudiamos detenidamente otros textos mayas, queda claro que esta civilización planeó una existencia mucho más allá del año 2012. Algunas inscripciones mencionan fechas de miles e incluso millones de años en el futuro. Los mayas no pensaban en el fin del mundo, sino en la infinitud del tiempo, no en el apocalipsis, sino en los ciclos eternos de muerte y renacimiento. El 21 de diciembre del año 2012 transcurrió tranquilamente. El sol salió como de costumbre. Los pájaros cantaron, los niños fueron a la escuela y los adultos al trabajo. No se produjo ninguna catástrofe. Ningún planeta chocó con la Tierra. Ningún extraterrestre apareció en el cielo. El mundo siguió existiendo como los científicos habían predicho, como los verdaderos descendientes de los mayas sabían que sería. Pero, ¿qué fue de la civilización maya? Su historia no terminó con el colapso de las ciudades clásicas en el siglo IX. La última ciudad-estado maya independiente, No Petén, también conocida como Tayasal, no cayó hasta 1697, cuando fue capturada por los conquistadores españoles. Esto significa que la civilización maya sobrevivió casi 800 años más de lo que comúnmente se cree, adaptándose a condiciones cambiantes y encontrando nuevas formas de existencia. Y hoy, cuando caminamos por las ruinas de Tikal o Palenque, cuando tocamos con las manos antiguos jeroglíficos,
o subimos los escalones de las grandes pirámides, no tocamos arqueología muerta, sino una cultura viva. Los descendientes de los constructores de estas maravillas aún viven en las selvas de Centroamérica, hablan las lenguas mayas, cultivan el mismo maíz que sus antepasados hace 2000 años y observan las mismas constelaciones en el cielo nocturno. Sus calendarios siguen contando los días y los años. Sus chamanes siguen leyendo los mensajes de los dioses en el vuelo de los pájaros y el movimiento de las nubes. Para ellos, el tiempo no terminó el 21 de diciembre de 2012. Simplemente pasó a un nuevo ciclo, como lo ha hecho tantos miles de veces en la larga historia de este pueblo asombroso. La historia de los mayas nos enseña mucho. Demuestra que incluso las más grandes civilizaciones son vulnerables al cambio climático y a la inestabilidad política. Nos recuerda lo fácil que es distorsionar y malinterpretar el legado del pasado, sobre todo cuando ese legado se filtra a través del prisma de los miedos y prejuicios modernos. Pero lo más importante es que demuestra que las culturas no desaparecen sin dejar rastro, sino que se transforman, se adaptan y siguen viviendo bajo nuevas formas. Las majestuosas pirámides mayas seguirán en pie durante miles de años, recordándonos lo que la mente humana puede lograr armada solo con observación, paciencia y sed de conocimiento. Sus calendarios contarán el tiempo mucho después de que usted y yo hayamos dejado este mundo. Y en algún lugar de la selva de Guatemala o de las montañas de Chiapas, un viejo chamán maya contará a los niños antiguas leyendas sobre cómo los dioses crearon el mundo con masa de maíz, cómo el sol y la luna jugaban a la pelota con los señores del inframundo y cómo el tiempo se mueve en un círculo sin principio ni fin. Y en esta continuidad, en esta conexión entre pasado, presente y futuro, reside la verdadera sabiduría de los mayas. No en las falsas profecías sobre el fin del mundo, sino en la comprensión de que la vida continúa, de que después de cada invierno llega la primavera, después de cada puesta de sol llega un nuevo amanecer, y de que cada final no es sino un nuevo comienzo. Nuestro viaje nocturno al antiguo mundo maya está llegando a su fin. Puede que esté amaneciendo al otro lado de la ventana, o por el contrario, que la noche acabe de llegar. El tiempo fluye según sus propias leyes, más allá de nuestros deseos y temores. Pero estés donde estés en este momento, recuerda, has pasado a formar parte de una gran historia que comenzó hace miles de años en las selvas de América Central y continúa hasta nuestros días. Buenas noches, queridos amigos. Que tengáis buenos sueños de pirámides majestuosas
que se elevan hacia las estrellas, de sabios astrónomos que leen los mensajes de los cielos y de la interminable danza del tiempo que nunca se detiene. Nos vemos en nuestros próximos viajes nocturnos.